el profeta que huye. Él les respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Jonás 1:9. Jesús envió a Jonás a predicar el mensaje de salvación a Nínive, una ciudad muy malvada y violenta. Pero en medio de esta historia le pasó algo a Jonás. Escucha atento porque es una historia increíble. Bienvenidos a nuestro momento de adoración infantil, queridos amiguitos. Tengan todos un feliz sábado. Jesús sabía que la predicación marcaría la diferencia para la gente de Nínive, porque Dios es omnisciente y conoce todas las cosas. Al principio, Jonás aceptó el reto que le había puesto Dios, pero pensó en esas personas de corazón duro a las que les gustaba hacer el mal a la gente. Entonces, Jonás cambió de opinión y huyó de la presencia del Señor. En el camino, al pasar por Jope, vio un barco que se dirigía hacia Tarsis y no lo pensó dos veces. Tomó el boleto y se embarcó para Tarsis. Jonás cambió su ruta de Nínive a Tarsis, solo para escapar de Dios y de la misión que le había pedido llevar a cabo. Cuando Jonás estaba tranquilamente en el barco, durmiendo, yendo a Tarsis, Dios envió un fuerte viento y una tormenta terrible sobre el mar. El barco estaba a punto de romperse en pedazos. Los marineros tenían mucho miedo. Comenzaron a clamar a sus dioses, pero esos dioses eran falsos, que no podían hacer nada. Los marineros decidieron comenzar a aligerar el peso del barco y para ello arrojaron al mar las pesadas cargas que llevaban. Mientras tanto, ¿dónde estaba Jonás? En la bodega, durmiendo plácidamente. El capitán del barco fue a la bodega a despertar a Jonás y le pidió que orara a su Dios en lugar de dormir en medio de aquella tormenta terrible. Un marinero le preguntó a Jonás de dónde venía tanto mal y, desconfiado, preguntó a Jonás sobre el trabajo que él estaba realizando, de dónde venía y a dónde iba, a qué gente pertenecía. Y Jonás terminó respondiendo: yo soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se llenaron de mucho miedo y le preguntaron a Jonás qué había hecho y por qué huía de la presencia del Señor. Y temerosos querían saber qué harían para que el mar se calmara. Niños, el mar estaba agitado cada vez más y más, esas olas gigantes que parecían que se devoraba el barco donde iban. Entonces Jonás pidió a los hombres que lo arrojaran al mar y les explicó que toda esa tormenta era solo culpa de él. Entonces los hombres oraron pidiendo a Dios que los perdonara porque iban a arrojar a Jonás al mar. Todos tenían miedo de morir y tan pronto arrojaron a Jonás al mar, llegó la calma, la tormenta se detuvo, el sol se abrió nuevamente y las aguas del mar ya no estaban más agitadas. ¿Y qué le pasó a Jonás? El Señor envió un pez grande que se tragó a Jonás. ¿Era una ballena? La Biblia no lo dice. Solamente dice que era un pez grande y Jonás se quedó 3 días y 3 noches en el vientre de aquel pez. ¿Qué crees que estuvo haciendo Jonás dentro del pez esos 3 días? Así es, Jonás oró
hizo una hermosa oración de arrepentimiento que se relata en el libro de Jonás, capítulo 2, y puedes leerla en casa con ayuda de tus papitos. Oró por el perdón de Dios, reconoció que había hecho algo malo, pero que había aprendido la lección y ahora estaba dispuesto a predicar en Nínive. Dios escuchó bondadosamente la oración de Jonás. Entonces Dios hizo que el gran pez vomitara a Jonás a la orilla del mar. Y de nuevo la palabra de Dios vino a Jonás, mandándole que fuera a Nínive y predicara a aquel pueblo, hablando de Dios y de su amor. Jonás debía advertirles que se arrepintieran y que aceptaran a Jesús como su único Salvador. ¿Obedeció esta vez Jonás a Dios? Claro que sí. Jonás obedeció al Señor y aunque tenía miedo, fue a Nínive y predicó por toda la ciudad gritando así: Dios destruirá esta ciudad dentro de 40 días. Arrepiéntanse y acepten a Jesús. Y entonces, con el poder del Espíritu Santo y la obediencia de Jonás, los ninivitas se arrepintieron de su error y creyeron en el Señor Jesús. ¡Oh, qué maravilloso! Dios usó a Jonás para predicar su mensaje a otros. Queridos amiguitos, Dios quiere usarte para hablar del amor de Jesús a tus compañeritos de clase, a los amiguitos del barrio, a la familia. Pero, ¿obedecerás a Jesús o huirás como lo hizo al principio Jonás? Por supuesto que obedeceremos, ¿verdad? Y muchas personas verán sus vidas transformadas. Vamos a orar por estas personas. Oremos. Querido Jesús, gracias te damos por esta hermosa lección. Ayúdanos a ser obedientes y a llevar tu palabra donde tú nos mandes. En el nombre de Jesús, amén. Hasta el próximo sábado, queridos amiguitos.